Hola compañeros, como siempre les agradezco que me acompañen en este subcurso de Matemáticas desde cero. En esta ocasión nos abocaremos a abordar una extensión más de lo que sería la multiplicación en nuestra aventura por explorar las diferentes operaciones básicas que ocurren dentro de los números naturales. Y en este momento vamos a explicar qué significa la potenciación como una operación más que se deriva dentro de las operaciones elementales que ocurren en los números naturales. Podríamos entender a la potenciación como el resultado de una multiplicación que se repite múltiples veces. Por ejemplo, tenemos un número cualquiera, digamos el 2. Ustedes lo multiplican nuevamente por un número 2. Decimos entonces que es 2 elevado a la potencia 2. Como nos podemos dar cuenta, el 2 que aparece como un superíndice y que acompaña a este número 2 que se encuentra escrito en una fuente de mayor tamaño, lo que nos dice es que se está repitiendo la multiplicación del número 2 dos veces. Valga la redundancia en la expresión. Por ejemplo, trabajemos con otro número. Si tenemos la multiplicación que va de 3 por 3 por 3 por 3, la manera, vamos a decir así, compacta, amigable de escribirla sería 3 elevado a la cuarta potencia. De manera tradicional utilizamos otro tipo de expresión para hablar de las primeras dos potencias. Usualmente cuando trabajamos, déjenme poner otro ejemplo. 5 por 5 por 5. Cuando trabajamos con potencias del orden 2 o de orden 3, se hablan usualmente de ellas como si tratáramos con una figura. Por ejemplo, cuando decimos 2 elevado a la segunda potencia, de manera tradicional hablamos de ella como 2 elevado al cuadrado. En la otra instancia, cuando tenemos un número que está elevado a la tercera potencia, se dice, por ejemplo, que 5 está elevado al cubo. Esto, compañeros, es únicamente como una anécdota tradicional. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escuchen a alguna persona hablar de que un número está elevado al cuadrado o al cubo, tienen que entender inmediatamente que se está refiriendo a este tipo de potencias. No es porque están utilizando básicamente la figura geométrica para poder hacer la operación. No entren en ese malentendido. Por el contrario, simplemente por alguna cuestión muy burda quizá de tradición matemática, se habla de las potencias como al cuadrado, para el caso de cuando tenemos un superíndice 2, o al cubo cuando tenemos un superíndice 3. Con esta idea en la cabeza, tratemos de generalizar la operación de la potenciación para cualquier número. Y vamos a hablar específicamente de cada una de las partes que contiene a la potenciación como una operación nueva dentro de nuestro repertorio, bajo, bajo el conjunto de los números naturales. Entendemos entonces que la potenciación en su taquigrafía o en su escritura convencional está constituida por dos elementos. El primero se llama
base. Y el segundo se llama exponente. Como les decía en minutos atrás en esta sesión, ustedes se pueden dar cuenta que es únicamente una manera de expresar de manera reducida una multiplicación que se repite una y otra vez. Aquí léase de esta manera. 2 se está multiplicando a sí mismo en 2 ocasiones. El 3 se está multiplicando a sí mismo en 4 ocasiones. Y el 5 se está multiplicando a sí mismo en 3 ocasiones. El 2 nos habla del número que se está multiplicando. Y el 2, que está como superíndice, nos habla de la cantidad de veces que se repite dicha operación. Y lo mismo ocurre para cada una de esas expresiones. De tal manera que, si queremos hablar de una forma general de la potenciación, podemos decir, utilizando nuestras típicas analogías con el alfabeto, que existe un número a, el cual está elevado a una potencia que decimos n, o una potencia enésima, la cual no conocemos. Recordemos siempre, compañeros, que cuando expresamos un número a través de letras del alfabeto o bajo otro tipo de circunstancias con letras del alfabeto griego, decimos que son variables o incógnitas, donde tanto como a y n pueden tomar cualquier valor que se nos antoje, eso sí, siempre y cuando que los valores de a y n se encuentren en el conjunto o en el territorio de los números naturales. De otra manera, no podemos satisfacer la potenciación si no trabajamos con este criterio. Y entonces, con esta información ustedes pueden hablar de que existe un número cualquiera a que funge como base, mientras que n es el exponente con el que va a trabajar dicha base. Ahorita veremos cómo se puede leer dicha expresión utilizando el desarrollo numérico. Un momento, por favor. Entonces, partimos de esta expresión. Recuerden, ¿cómo se lee? Tenemos un número a que se multiplica a sí mismo una n cantidad de veces. Si yo busco interpretar esto, o bueno, mejor dicho, desarrollar esta expresión de manera más entendible, o bueno, de la manera más larga posible, ustedes pueden leer esto como lo siguiente. Tenemos que a es un número elevado a una potencia enésima, la cual se puede expresar como la multiplicación de el número a que ocurre n veces. Entonces decimos que esta operación se reproduce n veces, ya sea que n pueda tomar el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, etc. E inclusive de 0. Y ahorita vamos a entender en qué contexto
funcionan este tipo de expresiones cuando trabajamos ya sea con diferentes bases o con bases idénticas. Por el momento no voy a trabajar inmediatamente con la propiedad en la que existe una base A cualquiera elevada al número 0, porque no forma parte todavía de los números naturales. Perdón, no forma parte de las operaciones que se encuentran enmarcadas en el ámbito de los números naturales. Sin embargo, posteriormente hablaremos de dicha operación. Nuevamente, ustedes tomen en cuenta que n puede tomar valores que van de 0 hasta, básicamente, números naturales que se encuentran en el infinito positivo. Es decir, números naturales tan grandes como 1 millón, 2 millones, inclusive todavía más grandes. Pero por el momento vamos a trabajar con números un poquito más aterrizados. Entonces, para poder entender de qué manera podemos trabajar con las potencias, hablemos de algunas propiedades que esta operación posee. Entonces, como les mencionaba, la potenciación no se trata nada más de trabajar simplemente con una misma base. También nos referimos al trabajo de la potenciación utilizando diferentes exponentes y diferentes bases. Y es por eso que es necesario entender cómo funcionan bajo dichas circunstancias. Por ejemplo, tenemos la primera propiedad. Vamos a llamarle A, en la que establecemos que una base A elevada a la n, cuando se multiplica, olvidé mencionarles, compañeros, que el punto es para expresar la operación de multiplicación. Así como yo pude tranquilamente expresar la multiplicación a través de un tache, una cruz o inclusive una x, si le quieren llamar así. No confundir con la variable o incógnita x, por favor. Como estoy trabajando en este momento con números expresados a través de letras del alfabeto, no quiero que se confunda o se sobreentienda como una variable más dentro de la operación de potenciación. Por eso utilizo el punto para expresar la operación de multiplicación. Entonces les decía, tenemos una base A, elevado a una potencia n, que se multiplica por la misma base A. Sin embargo, la base A, esa segunda base A, está elevado a la potencia m. Es decir, compartimos base, sin embargo, n y m son distintos. De tal manera que, cuando ocurre esto, misma base con diferentes exponentes, se suscita la siguiente operación: A elevado a la n más m. Demos un ejemplo de esto. Se tiene la base 2 elevado a la potencia 3. Mientras que la misma base 2 está elevado a la potencia 6. Entonces, de dicha operación, obtenemos que la base 2 está elevado a la 3. Perdón, está elevado al exponente 3 más 6. Entonces, si simplificamos esta expresión, obtenemos que 2 está elevado a la 8, o a la potencia 8. Tomemos otro ejemplo. El 7 elevado a la potencia 4 multiplicado por 7 elevado a la potencia 2. Entonces, si tomamos en cuenta esta expresión, decimos que 7 está elevado a la potencia 4 más
2. Simplificando esta expresión, obtenemos que 7 está elevado a la potencia 6. Ok. Trabajemos con la siguiente propiedad de las potencias. Perdón, compañeros, algo que debo mencionar antes de continuar con la subsecuente propiedad es lo siguiente. Yo mencioné en un principio que n y m tienen que ser distintos. Sin embargo, ahí erré completamente en la manera de cómo tengo que expresar dicha propiedad. N y m pueden ser iguales o distintos. Y de todas maneras, se va a satisfacer esta expresión. Veamos un ejemplo. Tenemos entonces 9 elevado a la 2 por 9 elevado a la 2. Entonces, tomamos esta propiedad, la expresamos dentro de nuestra operación y tenemos que 9 está elevado a la 2 más 2. Simplificamos esta expresión y tenemos que 9 está elevado a la 4 o a la cuarta potencia. Inclusive, una curiosidad para todos ustedes que están empezando a trabajar con potencias es la siguiente expresión. Por ejemplo, tomemos 10, lo multiplicamos por 10. ¿Y qué tenemos? Aplicamos esta regla nuevamente y tenemos que 10 está elevado a la 1 más 1. Nuevamente, esta expresión la reducimos y obtenemos que 10 está elevado a la segunda potencia o 10 está elevado al cuadrado. Lo que quiero apuntar con esta expresión, compañeros, es que se den cuenta que se sobreentiende que el número 10 está elevado a la potencia 1. Para ambos casos. Sin embargo, en matemáticas y en la vida real no encontramos propósito para expresar todos y cada uno de los números con este exponente, el exponente 1. Entonces se sobreentiende que cualquier número que ustedes vean, inclusive en una operación común y corriente como puede ser una adición o una multiplicación, el número que ustedes observan está elevado a la potencia 1 o a la primera potencia. Quédese muy en claro también, compañeros, que esta expresión, o por ejemplo, si yo desaparezco nuevamente el exponente 1 de esta operación no se convierte bajo ninguna circunstancia, compañeros, en esta operación. Esto que voy a apuntar aquí, lo voy a apuntar en asteriscos para hacerles ver, inclusive voy a borrar este ejemplo de aquí arriba, para hacerles ver que no existe equivalencia con esta operación. Entiéndase que 10 por 10 es completamente distinto a 10 a la 0 por 10 a la 0. Esto es posible, compañeros. Y esto es importante. Elevar un número cualquiera al exponente 0. Les reitero, en este momento de manera inmediata no les voy a explicar por qué ocurre dicha operación. Ya lo veremos más adelante cuando abordemos otro tipo de conjunto numérico. Pero en este momento, compañeros, quiero que se den cuenta de algo.
Escribir esta expresión 10 por 10 es completamente distinto y completamente diferente a escribir esta expresión 10 a la 0 por 10 a la 0. Espero que esto quede completamente claro, porque es un error muy común en aquellas personas que están iniciando en el trabajo de las potencias. Ahora sí, demos vuelta a la hoja y trabajemos con la siguiente propiedad. Tengo entonces la segunda propiedad. Sean A y B dos bases iguales o distintas, las cuales esta expresión, la multiplicación de la base A por la multiplicación de la base E, la elevo a la potencia enésima o a una potencia n, de tal manera que se distribuye la potencia n en cada uno de los factores que comprende esta multiplicación. Es decir, yo puedo obtener la multiplicación de la base A elevado a la potencia n por la base B elevado a la potencia n. Trabajemos con unos ejemplos. Tenemos entonces el caso en el que A y B son iguales. 3 por 3 elevado a la 4. Entonces, aplicamos esta regla y decimos que 3 está elevado a la 4 por 3 elevado a la potencia 4. Entonces, simplificamos esta expresión y llegamos, inclusive utilizando la regla anterior, a esta expresión, compañeros. Trabajemos ahora sí con bases diferentes. Tenemos esta expresión. 7 que multiplica a 5 y toda esta operación está elevada a la novena potencia o a la potencia 9. Aplico esta propiedad y obtengo la siguiente relación. 7 elevado a la novena potencia, aquí aparece una A, multiplicado por 5 elevado a la novena potencia. Trabajemos un último ejemplo. Permítanme un momento. Tenemos entonces 13 que multiplica a 7. Dicha multiplicación está elevada a la potencia 2. Así, si aplicamos esta regla, decimos entonces que 13 está elevado al cuadrado y 7 está elevado al cuadrado. Hay algo que no les he externado gráficamente, inclusive hasta este momento, y es el resultado de dichas operaciones. Yo pienso que para utilizar este recurso no es necesario expresarles a ustedes el resultado de la operación. Considero que es más importante que ustedes ejerciten las propiedades de cada una de las operaciones que estar insistiendo e insistiendo en obtener el resultado de una operación. Mi intención es, generalmente, que no siempre llego a aterrizarla, que ustedes lleguen a trabajar con los números como si fuera algo básicamente instintivo para ustedes. Algunos lo vamos a lograr de manera más lenta, como fue mi caso. Otros van a ser muy hábiles de manera inmediata y va a ser una trayectoria inclusive más rápida para esas personas.
Sin embargo, por favor, no se desalienten y trabajemos juntos para poder entender cómo funcionan los números. Dejando de lado ese comercial, trabajemos con la última propiedad, compañeros, que observaremos para este caso de la potenciación. La última propiedad que vamos a trabajar de la potenciación en este contexto es la subsecuente. Tenemos una base A que está elevada a un número, que está elevada a un exponente enésimo. Dicha operación se ve alterada por una segunda exponenciación. Es decir, recuerden, compañeros, cómo leíamos los paréntesis. Decimos, primero ocurre la potenciación de A elevada a la n, y ya ocurrida esta operación, podemos abrir el paréntesis para que exista la potenciación del resultado de esta operación elevado a la m. Entonces, lo que dice esta expresión es que se nos simplifica el trabajo. Y si tenemos este tipo de operación vamos a llamarlo de alguna manera coloquial, no lo vean de manera formal, compañeros. Es una manera coloquial de decir esta expresión. Es una operación de una doble potenciación. Aquí está la primera operación de potenciación y aquí está la segunda operación de potenciación. Aquí tanto el exponente n como m pueden ser iguales o diferentes. Sin embargo, recuerden, deben seguir satisfaciendo que tanto n como m existen en el conjunto de números naturales. Tal es el caso que decimos que esta doble potenciación se puede resumir como la multiplicación de ambos exponentes que están alterando a la base A. Trabajemos con algunos ejemplos numéricos. Se tiene entonces el caso de 8 elevado a la 3. Tal que 8 elevado a la 3 está elevado a la potencia 7. Si aplicamos esta propiedad, decimos entonces que 8 está elevado a la 3 por 7 potencia. Simplificando esta expresión, decimos que 8 está elevado a la 21ª potencia, o está elevado a la 21. Tomemos entonces un segundo ejemplo. Tenemos 15 a la segunda potencia, o al cuadrado, tal que este número está elevado a la potencia 4. Entonces, trabajando esta expresión, digo que el 15 está elevado a la potencia 2 por 4. Pulimos esta expresión y ¿qué resultado obtenemos? Que 15 está elevado a la 8ª potencia. Un último ejemplo y nos trasladamos a la siguiente operación básica, compañeros. Por favor, denme un momento. Entonces, tengo 9 elevado a la segunda potencia, tal que este número también está elevado a la segunda potencia. Aplico la propiedad que aparece en esta expresión y digo 9 está elevado a la potencia 2 por 2. Simplifico la expresión y obtengo que 9 está elevado
a la 4 o a la cuarta potencia. Bien, compañeros. Por fin podremos entrar a una nueva operación básica. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Perfecto, compañeros. Entonces, vamos a entrar de lleno a una nueva operación básica en el ámbito de los números naturales. Y en este caso es la división. La división de manera intuitiva, yo sé que es trillado. Yo entiendo perfectamente que es trillado, pero pienso que no hay mejor manera de introducir a ustedes una nueva operación básica como la división que a través del ejemplo del pastel y los invitados. Entonces, ustedes preparan una fiesta de cumpleaños para quien quieran, su abuelo, su tío, su hermano, novio, novia, etc. No importa la persona. Y tenemos al susodicho pastel, el cual por alguna circunstancia azarosa de la pastelería lo ha dividido en 8 rebanadas. Y nuevamente, por alguna cuestión muy azarosa de la vida, e inclusive podríamos aludir a la pandemia en este momento, ustedes nada más tienen en su fiesta a 5 personas invitadas. Entonces, aquí decimos invitados, ponemos su gorrito de fiesta y estos los multiplicamos por 5. Son 5 invitados. Me quiero ahorrar el plumón, compañeros. Ustedes disculparán. Entonces, lo importante aquí es conocer cuántas rebanadas de pastel le van a tocar a cada invitado. En este caso hay que entender de qué manera funciona este problema. Las rebanadas de pastel ya no se pueden dividir en una cantidad mayor de fracciones. Son las que existen, son las que hay. Es prohibitivo el que nosotros tengamos subdivisiones dentro de las reglas de pastel. Es una regla que tenemos que establecer desde ya. Y cada invitado no puede tomar más de una rebanada de pastel. Es decir, van a sobrar rebanadas de pastel. Bajo esta circunstancia, evidentemente. Entonces tenemos que cada uno de los invitados va a recibir su correspondiente